paciencia. Va a ser un estudio muy breve, no se preocupen, hermanos. La verdad es que es hermoso, hermanos, estar. Pues tal vez si quieres lo hago con la mano. Como tú quieras. Bueno, sí. De verdad, hermanos, es una experiencia muy bonita regresar aquí con ustedes a Colma. Veníamos en camino y ahí, no sé si les pasa a los que venimos en la camioneta, hay como que esas ganas de ya llegar, de ver a los hermanos, de estar aquí. Y la verdad, hermanos, yo creo que eso es el Espíritu de Dios que nos da el ánimo de estar aquí, de llegar, de ver a los hermanos, de verlos, saludarlos, a pesar de hace mucho tiempo que no nos vemos, porque recuerden que nosotros venimos nada más una vez al mes. Sin embargo, están esas ganas, hermanos, y le doy gracias a Dios por eso. ¿Les parece si hacemos una oración para empezar la clase esta tarde? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Padre, porque tus bendiciones son nuevas cada mañana, Padre. Te quiero pedir que tú nos bendigas, nos ayudes, Padre. Tú sabes lo que quieres mostrarnos y enseñarnos el día, esta hermosa tarde y fría tarde, Padre. Sabemos que en tu palabra encontramos palabras de vida eterna, Padre. Ayúdanos a hoy poder escudriñarlas, llevarlas en nuestro corazón y nuestra cabeza, y siempre, Padre Santo, tener en mente que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella, Padre. Te pido y te ruego todo esto. También bendice la clase a los pequeños, porque también su clase es muy importante, Padre bendito. Dale a los maestros pericia, paciencia, a los pequeños dales también pues esas ganas de aprender, Padre bendito, de ti. Y en tus manos ponemos, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a entrar de lleno, hermanos. El título de esta pequeña clase, hermanos, es, no sé si han recordado que cuando hemos tenido oportunidad de compartir, últimamente he tenido algo en común, que es Jesús en sus diferentes facetas. De casualidad, ¿alguien recuerda la última clase cómo se llamó? Fue que sé que fue hace un mes, pero ¿alguien recuerda la vez pasada cómo se llamó la clase? O que decíamos que Jesús, ¿qué debe ser para nosotros? Raquel Vilchis. Nuestra roca. Nuestra roca, es decir, nuestro cimiento. Nuestro fundamento. Nuestro fundamento, exacto, Raquel. Punto para Raquel. Un dulce más. Hoy, hermanos, me gustaría que veamos a Jesús en otra faceta. Realmente, si ponemos atención, hermanos, cuando uno lee su palabra, vemos que Jesús para nosotros puede ser todo. Y lo podemos adaptar para todo. Hoy me gustaría, hermanos, que veamos a Jesús como un buen maestro, como nuestro maestro. Y hoy vamos a comprender, hermano, en pequeñas porciones de la Biblia, cómo Jesucristo es un excelente maestro para nosotros. Yo creo que todos aquí estamos familiarizados con eso, con los profesores, maestros. Nadie me va a mentir que hemos tenido, a lo mejor en nuestra visión, unos buenos maestros y otros malos maestros. ¿Tú te acuerdas de algún buen maestro, Omar? ¿Qué has tenido? Sí. ¿Te acuerdas de su nombre? El maestro Virginio. Virginio. Segundo año de primaria. Segundo de primaria. ¿Por qué te marcó, Omar? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Por qué te...? Porque nos explicaba muy bien, se interesaba en que aprendiéramos todos los niños, nos tenía mucha paciencia. Se acercaba con uno, con otro. Era el maestro Virginio. Virginio. Lupita, ¿tú te acuerdas de algún maestro o maestra que lo tengas todavía en tu mente? O a lo mejor que sea muy reciente. No. O muy malo, a lo mejor por muy malo. Ay, no, que no me acuerdo de la maestra del kinder. ¿Y cómo se llama tu maestra del kinder? ¿Te acuerdas? Denise. ¿Cómo era? ¿Era buena onda o mala onda? No, buena onda. Fíjate. Recuérdame tu nombre, por favor. Carla. Carla, ¿tú te acuerdas de algún maestro o maestra que te debe haber marcado en tu vida? Sí. ¿Te acuerdas del nombre? Sí, el maestro Oscar. El maestro Oscar. ¿Qué grado te dio? ¿Dónde? En la primaria. Primaria. Y es que pues era muy paciente y nos explicaba, por ejemplo, cuando no entendía yo, pues se acercaba y ella me decía, ¿qué no entendiste? Y yo le decía, es que pues no entendí nada. Y ella me decía, a ver, ven, y ella me explicaba. A ver, ven. También, bueno, ahorita me han dado ejemplos de maestros Yo tenía un maestro muy
buenos. ¿Y te acuerdas también de él? ¿Y cómo se llamaba Raquel? Saturnino. Oh, mira, ya no hay de esos nombres, ¿eh? No. Hermanos, cuando tengan hijos, Virginio, Saturnino, son buenos nombres. Pónganlos a sus hijos. ¿Y qué te hacía ese maestro, Raquel? No, bueno, a mí no. Yo veía cuando no aprendían, o les daba con la regla o les aventaba el borrador. También había maestros así, ¿verdad? Bien canijos. Yo me acuerdo que tenía un maestro que te pasaba al frente, te pedía que pusieras así las manos y con el metro te daba en los, pues no sé cómo se llama, poner así las manos, ¿no? Y te decía, pon las manos así, tú las ponías así y te daba con el metro. O de repente si te encontraba platicando con alguien, nada más veías como el borrador pasaba así de, ¡ay, hijo! Era el maestro que aventaba gises o borradores, ya no estaba muy enojado. Hermanos, los maestros siempre han sido un elemento importante para la educación, tanto para los buenos recuerdos como también para malos recuerdos. Yo digo de hablar, tú también. Vamos a Carlitos, pasa a tu clase, hijo. O bueno, no te preocupes, Carlos, si quieres déjalo aquí, vente, Carlos, vente para acá. Vente para acá, Carlos. Va a ser tu Tú me primera. vas a ayudar. No, él va a ser el Sí, además, Carlos, ¿qué edad tienes, Carlitos? ¿Mandé? 12. Estamos hablando de los maestros, Carlos. ¿Tú ahorita en qué año vas? Estamos hablando de los maestros, Carlos. Carlos, ¿tú tienes algún maestro con que tú le tengas mucho cariño? No. ¿Ninguno? ¿Cómo son tus maestros contigo? Normal. Normal. Bueno, estás muy pequeñito. Cuando tú crezcas, a lo mejor ahorita no, pero vas a ver que en un futuro hay maestros que se te van a quedar en la mente por buenas cosas o a veces por malas cosas. Y los maestros son muy importantes, hermanos, porque nos enseñan. Fíjense, estaba investigando y la palabra maestro viene de un verbo latín que se traduce como magister. Y magister se traduce como el que más. Es decir, en este caso el que más sabe. Es por eso que maestro es el que más sabe. Si alguien es maestro en algo es porque es el que sabe más. Hay maestros albañiles que obviamente saben más que los demás. Hay maestros en alguna otra ciencia que al tener el grado de maestros van a saber más que los demás. Y esto, hermano, no es obra de la casualidad ni nada más porque a alguien se le ocurrió ser maestro, porque la vida les dio también experiencia. Y la experiencia muchas veces es un grado que pone por encima a los que a lo mejor no sabemos. Fíjense, hermanos, esto de la escuela tiene muy poco tiempo. Todo esto es la introducción, porque a lo mejor pensamos que los maestros siempre han existido. Pero esto de la escuela lleva poco tiempo, hermanos. En la antigüedad, los maestros eran los que se encargaban de educar a los pequeños. Normalmente cuando un pequeño tenía la edad de Carlitos, 12, 13 años, se llevaba con un maestro para que le enseñara algún tipo de oficio, algún tipo de arte o algún tipo de, pues no sé, de filosofía. O le enseñe algo. Normalmente se llevaba a los niños y se les llevaba a los, pues no sé qué te gusta, a los zapateros, a los sastres, a los albañiles, a los talabarteros, a los carpinteros. Y el niño tenía como maestro a esa persona y el maestro le iba a iba enseñando. Desde hacer cosas pequeñas hasta, no sé, un maestro carpintero le podía enseñar hasta tener a hacer un mueble, una casa, cosas muy grandes. Realmente la educación, hermanos, tiene muy poco tiempo. Y no me dejará mentir. Pregúntense a su abuelita. ¿Quién de aquí todavía tiene abuelita? Si le preguntamos a nuestros abuelos, muchos de ellos no fueron a la escuela. No se estilaba mucho todo lo de la escuela. En la época del Señor Jesucristo, menos, hermanos. La escuela solamente estaba destinada a personas que tenían muchos recursos o simplemente se hacía una división. Investigando también, fíjense, hermanos, las escuelas en la época de la Gran Tenochtitlán, había solo dos escuelas. Una escuela para guerreros y una escuela para artistas. Todo lo
demás, solo se dividían en dos. Los niños que tenían capacidad, y normalmente eran los hijos de los guerreros del ejército en ese entonces, iban a esa escuela. Ellos iban a ser soldados, y había otro que era para ser artistas, desde ser albañiles, les enseñaban a sembrar. Solamente se dividían esas dos. Bueno, y había un tercero que eran sacerdotes, pero ese era también era menos concurrido. Eso nos hace ver una cosa, hermanos. Las escuelas y las universidades realmente en nuestra historia tienen muy poco tiempo. Hay universidades muy longevas que tienen arriba de 1000 años. Es mucho tiempo. Pero si lo comparamos a la historia, realmente es muy poco. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener un maestro por sobre todas las cosas. ¿Por qué me atrevo a decir que nuestro maestro debe ser Jesucristo, hermanos? Porque Él nos enseñó todo. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, cuando uno lee su palabra, nos damos cuenta que es cristocéntrica. ¿Se han dado cuenta de eso? Desde el Antiguo Testamento, a veces de manera alegórica nos hace ver a Jesucristo. Desde el Génesis. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya nos presenta a Jesucristo como tal. Y después, ¿qué viene? Es Jesucristo que va a pasar, va a volver. Por tal, hermanos, yo puedo decir que esta palabra que yo tengo aquí es cristocéntrica. Porque Cristo estaba destinado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Él vino, cumplió y va a cumplir su palabra. Es decir, Cristo es el centro de nuestra fe. Y por ende debe ser nuestro mejor maestro, hermanos. Y una razón más también por la que debe ser nuestro maestro es porque Él se puso en el lugar que usted y yo estamos. Dice la Biblia que Él se hizo hombre. Y se hizo hombre, obviamente también para morir por nosotros, también para enseñarnos y darnos ejemplo de lo que Él quería que hiciéramos nosotros con nuestra vida, hermanos. Vamos entonces a esto. Fíjense, hermanos, Omar lo decía al principio. Él se acuerda de su maestro Virgilio, porque era muy bueno, era paciente. Omar habló de una característica de su maestro. A mí me gustaría, hermanos, que nos enfoquemos en características de los maestros. Yo creo que aquí todos podemos mencionar alguna. ¿Qué característica tú crees que tenga un maestro, Paloma? Para ti, ¿qué característica crees que sea de un buen maestro? ¿Qué característica debe de cumplir un buen maestro? Tener autoridad. Autoridad. Hoy, fíjense, eso viene muy a hoy porque yo creo que ya los maestros ya no tienen tanta autoridad. ¿Tú, Ana, qué característica crees que debe tener un buen maestro? Atento. Ok. Jasón, ¿qué crees que otra característica que debe tener un buen maestro? Ser interesado. Interesado en qué, sus alumnos. Vamos a ver esas características. Les voy a pedir que me vayan. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, y me gustaría que todos participamos. Ana, ¿por qué no te vienes más para acá? Vénganse para acá, mira, acá hay lugares para que participemos todos. Aquí sí. ¿Sí oyes? Pero yo no vengo. Vete para acá, ¿qué te cuesta? Mira, pásate acá adelantito. O yo me acerco. Tú me dices. Fíjense, hermanos. Yo también estaba tratando de hacer mi lista y decía, ¿qué características debe tener un buen maestro? ¿Y qué creen? Yo el primero que encontré es amoroso. Porque yo creo que también un maestro debe tener amor por lo que hace. Y no solo los maestros, realmente todos debemos de amar lo que hacemos. Pero ahorita estamos hablando de maestros. Les voy a pedir que hermana, vamos a participar todos. Hermana Gaby, ¿puede buscar por favor Juan 15:12? Vamos a estar viendo, hermanos, en pequeños pasajes de la Biblia, características del maestro que nosotros debemos seguir, que es Jesucristo. Por favor, hermana Gaby. Fuerte, cuando tenga Juan 15:12. Dice así la palabra. Deja que estamos todos ahí, hermanitos. Para que todos los veamos, ustedes nos guían, pero vamos a buscarlo todos. Juan 15:12. ¿Ya están todos ahí, hermanitos? Sí. Fuerte, por favor, hermano. Dice así la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gracias, hermana Gaby. ¿Se dan cuenta
Ya como Jesucristo desde el principio dice, este es mi mandamiento, ¿qué? Que os améis, ¿qué? Unos a otros. Pero no dice, nada más ámense, no, dice, como yo, ¿qué? Como yo sé amar. Es decir, hermanos, podemos ver que Jesucristo es un maestro, ¿qué? Amoroso. Pero no es cualquier amor, ¿eh? Dice la Biblia que dio su vida por nosotros. Y ese es un amor que realmente no se puede comparar. Por favor, Omar, ¿pueden buscar Juan 11:3? Sí, por favor, Omar. Omar Nieva. ¿Juan qué? Juan 11:3. ¿Ya están todos aquí, hermanitos? Dice así. Fuerte, Omar. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Gracias, Omar. ¿Qué? Juan 11:3. Juan 11:3. ¿Sí? ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Lázaro. De Lázaro. ¿Qué había pasado con Lázaro, hermanos? Estaba enfermo. Estaba enfermo. Dice que fueron a llamar a Jesucristo. Jesucristo estaba en otra ciudad. Van y lo buscan y le dicen, el que amas está enfermo. Yo no creo que le hayan utilizado la palabra el que amas por decir algo. Quiero pensar que aquellas personas que se refirieron a Jesucristo a decirle, hey, Lázaro, el que amas, el que hemos visto que tú le amas, está enfermo. Así es. Es decir, Jesucristo daba muestras de su amor, no solamente los hablaba, sabemos que Él murió por nosotros, pero durante su ministerio, Jesucristo, yo me atrevo a decir, hermanos, porque yo aquí lo estoy viendo, sus muestras de amor eran ¿qué? Eran visibles. Y fíjense qué curioso, hermanos, porque vemos que Él no va de inmediato a ayudar a Lázaro. ¿Recuerdan la lectura? Ajá. Él dice, no. Dice, porque va a ser glorificado el nombre de Dios. También sabía por qué, ¿no? Y no lo vemos actuar. Y a los ojos de los demás diríamos, oye, ¿no que lo amabas? Pero los que ya sabemos la historia, el amor que le demostramos a Lázaro fue, yo creo que como pocos, al grado que lo resucita. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Nada más pongamos a pensar eso. Entonces podemos decir que una característica de Jesucristo como maestro, hermanos, es que debe ser amoroso. Y si un maestro nos enseña algo, es para qué, hermanos? Para que aprendamos y lo practiquemos. Él era amoroso, hermanos. Cada vez que yo digo una característica, me gustaría que nos tengamos en la mente es, Él es amoroso, entonces ¿yo qué? Debo ser amoroso, esforzarme en amor. Otra característica, hace ratito alguien me dijo que su maestro era ¿cómo? Estricto. No, creo que lo habías dicho tú. Recuérdame tu nombre, hija, porque... Carla. ¿Qué característica dijiste tú del maestro que te marcó, hija? ¿Te acuerdas? Bueno, de que era muy atento, o sea, siempre se preocupaba porque aprendiéramos todos por igual. Y por ejemplo, yo era de las que no me gustaba preguntar, me quedaba así como que con la duda, y él se daba cuenta y se acercaba y me decía, a ver, ven, ¿en qué no entendiste? No, pues esto, o no entendí nada. ¿Y eso de qué te habla, Carla? Te lo explico. ¿Eso de qué te habla a ti? ¿Qué era qué? Amoroso con su trabajo. Y paciente. Porque quizá otro maestro te diría, no, luego te explico. Sí, yo sí tuve igual una maestra así. Que aprendió. Ella sí se llamaba Luz, la maestra, y ella no, ella sí, cuando yo estuve con ella agarraba y decía, tú te vas hasta atrás, tú y tú se van hasta atrás. Y a todos los inteligentes los jalaba hasta enfrente, y a los demás que no le entendíamos rápido nos mandaba. Nos rezagaba. Sí. Eso habla de paciencia, Carla, ¿estás de acuerdo? De que se daba el tiempo de decir, ok, ya lo expliqué, pues lo voy a volver a explicar. Qué hermoso es en tener ese tipo de maestros. Esta es la segunda característica, ser paciente. Les voy a pedir que vayamos a 2 de Pedro 3:15. Y le voy a pedir a Carlos, ¿me ayudas a leer un capítulo? ¿Un versículo? Mira, ven, es 2 de Pedro Se lo busco. 3:15. No, aquí lo tengo. Venga, vente, Carlos. Ayúdame. Es que yo ando mal de la vista. ¿Yo? No, yo. Ven. Este es 2 de Pedro, esta es la Biblia, 2 de Pedro 3, y tú vas a leer, por favor, el 15. Del 15 al 16. ¿Vale? Del 15 al 16. Nada más este pedacito. Léelo todo. Fuerte y poco a poco. No hay prisa, ¿eh? No lo vais a perder, ¿eh? Solo el 15. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Sí. 2 de Pedro 3:15. Fuerte, cariño, por favor. Y tener entendido que la
paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le han sido dada, os ha escrito. Perfecto, gracias Carlitos. ¿Qué nos está hablando Pedro? Si alguien conoció a Jesucristo, fueron sus apóstoles. Y Pedro está hablando aquí de una característica de ¿quién? De Jesús. De Jesucristo. ¿Y qué le dice que él era qué? Paciente. Paciente. Fíjense qué hermoso, hermanos. Jesucristo, que era una persona que tenía autoridad, porque un maestro realmente también tiene autoridad, lo vamos a ver más adelante. Él era ¿qué? Paciente, tenía paciencia. No sé cuál sea la etimología de la palabra paciencia, pero es una palabra que se utiliza también para los que están en el hospital, ¿se dan cuenta? Paciente. Paciente. Es el paciente. Yo creo que el que espera, ¿no? Mejorar. Es decir, el que tiene que esperar. Cuando tú eres paciente es el que no tienes de otra. ¿Qué haces, Ana, si te internan en un hospital? ¿Te vas a poner impaciente? No. Es esperar y ser paciente. Es hermoso ver, hermanos, cómo esas palabras a veces las tenemos ya en nuestro vocabulario, las usamos de manera cotidiana, pero pocas veces nos ponemos a ver qué quieren decir, qué significan. Le voy a pedir por favor a mi hermana Marcela que busque Lucas 9 y lea el 54 y 55, porque aquí vemos otro ejemplo de cómo Jesucristo fue paciente. Carlos, ¿me vas a ayudar a leer más pasajes? Sí, ayúdame. Ando mal de mi vista. Lucas 9, 54 y 55, hermana, por favor. Fuerte, hermana, para que todos lo escuchemos. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose en él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjense, ¿qué está pasando aquí, hermana? ¿Recuerdan esa parte? Ahorita estamos tomando solamente algunos capítulos, pero hagamos veamos el contexto. ¿Recuerdan qué está pasando aquí? Omar, ¿qué está pasando aquí? Pues habla de que creo que la gente no quería escuchar, ellos se enojaron mucho y entonces le dijeron a Jesús: Señor, pues no hacen caso, ¿quieres que oremos así como hizo Elías, que oremos a Dios y que les mande fuego y los consuma? Y el Señor les dijo: no, lo reprendió. Le dice: espérate. Y fíjense qué curioso, así somos a veces unos hermanos. Tenemos tantita autoridad y ya queremos: Dios mío, ¿quieres que les mande fuego para que aprendan? No, espérate. Jesucristo sabe, espérate. Recuérdame lo último que leyó, hermana, el número 55, ¿qué dice? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu sois? Es decir, no terminaban de entender todavía estos dos hermanos. No terminaban de entender, y a veces así somos nosotros, hermanos, impacientes. Queremos que, Dios castigue rápido, pero a mí no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vamos a ir viendo también otra cualidad. Alguien me dijo, no sé si fuiste tú, Jasón, que el maestro tiene cuidado, los cuida, se preocupa. Vamos a ver esa característica, hermanos. Vamos todos a Juan 17, por favor. Y aquí vamos a leer del 15 al 21. Juan 17, al Evangelio de Juan. Cualquier duda, cualquier comentario, hermanos, por favor, es clase. Juan 17, y vamos a leer del 15 al 21. ¿Qué está pasando aquí en esta porción de la Biblia, hermanos? ¿Qué está pasando? Jesucristo está ya por ir a la cruz. Juan 17, del 15 al 21. Vamos a leerlo poco a poco, ¿les parece? Síganme, por favor, hermanos. Dice así. El 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos ¿qué?
Sean santificados en la verdad. Está pidiendo encarecidamente Jesucristo, hermanos, en estos ¿cuántos capítulos? 4 versículos. Está pidiendo encarecidamente Jesucristo a Dios que ¿por quién? por sus discípulos. Por sus discípulos. Pero vamos más allá, hermanos. Voy a leer el 19, el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también ¿qué? Por los que han de creer en mí, por la palabra ¿qué? Y ahí es donde entramos nosotros. Hermanos, qué hermoso saber que Jesucristo pidió por ti, pidió por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque yo aquí me siento aludido. Si yo he creído en Cristo, dice que Él pide por todos que le han creído en Él. Aquí yo me incluyo. Así es. Qué hermoso es, hermano, ver que Jesucristo le pide al Padre, a Dios, que tenga cuidado de quién? De nosotros. En este caso, nosotros somos sus hijos. Pero ¿cómo estamos viendo en este momento a Jesucristo? Como nuestro Maestro. Él es todo. Realmente Él es nuestro Padre, es nuestro consolador, nuestro guiador, Él es nuestro... Pero en este momento, hermanos, tenemos que ver eso. Jesucristo es como nuestro Maestro, del que tenemos que aprender. Vamos a leer el 21, que es el con el que terminamos. Dice así: para que todos ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, eso también nos lleva bueno, más bien yo llevo a la conclusión que eso también nos lleva a una responsabilidad. ¿Se dan cuenta lo que dice? Lo que dijo al final. Pues son palabras de Jesucristo. ¿Para qué? Para que crean. Una iglesia, hermanos, debe ser ejemplo al mundo para tener testimonio de que de que no es palabra del que está aquí, ni del que viene, ni de un hombre, sino de quién? De Dios, de Cristo. Otra característica más. Vamos más rápido, hermanos. Fíjense, hermanos. A veces también los maestros pueden enseñarnos de manera poco ordinarias. No sé si a ustedes les tocaron maestros que no enseñaban a la manera normal. Hay maestros que tenían como técnicas de enseñanza. ¿Les llegó a tocar tener maestros de ese tipo? Hace poco yo platicaba con mi esposa Paloma. Yo tuve oportunidad una vez de estudiar muy poquito tiempo música. Y yo tenía un maestro que te enseñaba de unas maneras que pues, no te las imaginabas. Para la edad que uno tenía, pues decía, no, ¿qué onda con el maestro? ¿No? O sea, ¿cuál fumó? ¿No? Pero hoy que lo ves al tiempo, te das cuenta que ese maestro quería enseñarte de otras formas, de otras maneras. Y adivinen qué, hermanos, Jesucristo también enseñaba de manera poco ortodoxas las cosas. Vamos a Mateo 17, por favor, donde vemos cómo Jesucristo le da una lección a sus discípulos de una manera pues poco común. Mateo 17, y vamos a leer el 25 y el 27. Mateo 17, voy para allá. Mateo 17, 25 al 27. ¿Ya están ahí todos, hermanos? Sí. Vamos a leerlo. Solamente es el 25 al 27. Dice así. Por favor, síganme. Él les dijo. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Fíjense el 27, dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Recuerdan qué está pasando en esta porción, Paloma? Que estamos pagando el pago del impuesto del que van con Cristo y le dicen: oye, paga los impuestos, paga el impuesto. Cristo le pregunta a su discípulo: oye, como diciéndole,
dándome una lección. Y sin embargo en el 27 les dice, bueno, para que no se ofendan, vamos a pagarle. Pero yo me pregunto, bueno, pues vamos a pagarle, pues saca la bolsa y págale. Pero ¿se dieron cuenta qué instrucciones les dio a su discípulo? ¿Y se dieron cuenta quién le dio la instrucción? A Pedro. ¿Pedro qué era, hermanos? Pescador. Era pescador. No, aquí no quiero... yo estoy seguro que cualquier pescador tiene muchas historias que contar cuando trabaja. Pero yo quiero imaginarme, hermanos, que Pedro, en el último lugar donde iba a ir a buscar dinero, ¿sabe dónde iba a ser? En la boca de un pez. En la boca de un pez. Sin embargo, Cristo le dice, bueno, ve, el primer pez que saques, le dice, sácalo. Y dice que en la boca, ¿qué va a estar? ¿Qué? Es decir, la moneda que le están pidiendo, la cantidad que le están pidiendo. Y así fue. ¿Qué forma tan extraña, ¿no? De enseñar que tenía Jesucristo, ¿no? Y se cumplió. A veces, hermanos, Dios también nos enseña de maneras poco ortodoxas cómo que queremos aprender. A veces no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, o qué va a pasar con eso. Quizá, hermanos, ahí como alumnos deberíamos de ser pacientes y decir, bueno, Dios, ¿qué tengo que aprender de esta lección? Igual que lo que estaba pasando con Pedro en este momento. Pero también, hermano, un profesor anima. Y puede animar de muchas maneras. Pero yo quiero que nos fijemos en una. Paloma, ¿puedes buscar Mateo 14:27, por favor? ¿Alguien tuvo algún maestro que les animara? Hermana que está, Raquel, la hermana que estaba de ti, ¿recuerdas? Sara. ¿Usted recuerda algún maestro que le animara, hermana? Sí, en primaria. ¿En primaria? ¿Y cómo le animaba? Pues era así como que échale ganas, tú puedes, me daba incentivos como por ejemplo sellitos de abejitas o cosas así que uno decía hay que apurarse porque para mi sellito. Para mi sello, ¿no? Y ir presumirlo porque es una forma de animar. Sí. ¿Ya estás ahí, Paloma? Sí. Vamos a ver cómo animaba en esta ocasión Jesucristo. Es 14:27, ¿no? Por favor. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué está pasando aquí? Obviamente estamos solamente tomando una parte. ¿Qué está pasando aquí? Es la parte cuando dice que Jesucristo camina en el agua y Pedro le sigue. Dice que tenían miedo, que al ver que se acercaba algo, ellos tenían miedo. Y es cuando que dice Paloma, dice, hey, ten ánimo, es decir, tranquilos. Les animaba. Y es curioso porque les animaba. Cuando yo leí esta parte, ellos tenían miedo. Y a veces el miedo, hermanos, nos limita. A veces el miedo limita nuestras funciones. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando tenemos miedo, hasta el miedo puede terminar paralizándonos. Nos paraliza el pensamiento, como que nos engarrotamos, no actuamos. Y Jesucristo en este momento les dice a sus discípulos, y utiliza la palabra hey, dice, ten ánimo, es decir, tranquilo. Ánimo también viene de la palabra de animación. ¿Se han dado cuenta cuando dicen que vemos dibujos que animados? ¿A qué se refiere? Que se mueven. A veces tener ánimo, Sara, a veces lo confundimos con estar de buenas y hacer las cosas de buenas. Cuando dicen, ay, qué buen ánimo tienes. Cuando alguien nos dice, ¿tienes buen ánimo? Es decir, parece que alguien está sonriendo. Pero fíjense qué curioso. Ánimo a veces no tiene que ver con una situación, digamos, de optimismo o alegría. Ánimo significa ponerte ¿qué? En movimiento, en acción. A veces como cristianos, hermanos, podemos estar tristes y Jesucristo nos anima. Pero cuando Jesucristo nos anima, nos está diciendo es, Jasón, ponte en acción. Espero la idea que tengo en la cabeza poder expresarla. Cuando Cristo nos dice, ten ánimo, te está diciendo, o nos está diciendo, ponte ¿qué? En acción. Es decir, es ánimo. Y eso hace un maestro. Ahora vamos a ver
características que no siempre nos gustan como seres humanos. Porque fíjense, hermanos, un maestro así como tiene esas características, alguien lo dijo, creo que fue Paloma, un maestro tiene autoridad, y la autoridad lo lleva a ser también o a tener diferentes facetas. Uno de ellos es llamar la atención. Cuando uno se porta mal en la escuela, el maestro tiene todo. Yo me acuerdo, todavía a mí me tocó, hermanos, que me acuerdo que cuando iba mi papá o mi papá a la firma de boletas, porque mi mamá no, me acuerdo que les decía a mis maestros, mi papá les decía eso, que si era necesario darme mis nalgadas, que me las dieran. Él les daba toda autoridad para que ejercieran los maestros sobre mí, a lo mejor alguna especie de castigo. Yo no voy a decir si esto está bien o está mal, fue lo que me tocó. Pero eso hablaba, hermanos, que el maestro tenía autoridad. Y la autoridad de llamar, la autoridad puede ser que le pueden llamar la atención de unas maneras u otras. Había maestros que llamaban la atención de maneras a lo mejor, pues si quieren, hasta violentas. Pero yo creo, aquí sí yo voy a comentar lo que yo considero, que en muchos casos eso ayudaba al carácter de las personas. Cosa que quizá hoy, pues no sé, a lo mejor no se ve tanto. Les voy a pedir que vayamos a Mateo 14 y vamos a leer el de Mateo 14, 31. 14, 31. De hecho, ahí estamos muy cerca. Solo vamos un poco atrás. Fíjense, un poco más adelante. Y de hecho vamos a regresar a la parte que estaba leyendo Paloma. Paloma, ¿puedes volver a leerlo, por favor? Mateo 14, 31. ¿Cómo llama la atención Jesucristo? Fíjense, por favor, Paloma. ¿Al 31? O sea, al 31. El 31 solamente. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estamos en el mismo momento cuando Jesucristo los anima, que Pedro le dice, si eres tú, deja que vaya contigo. Y Pedro empieza a caminar también en el agua y va hacia Jesucristo. Pero dice la palabra que dudó, tuvo miedo y que se estaba hundiendo. Entonces Pedro pide ayuda, le dice, Señor, sálvame. Y entonces, fíjense qué curioso, Jesucristo... Perdón, hace rato dijiste que podríamos hacer un comentario. Ah, sí, sí. ¿Sí puedo decirlo, no? Sí, adelante. Hace rato comentabas, ¿no? Que Pedro era pescador. Era pescador. Y un pescador es un buen nadador. Debe ser un buen nadador. Y entonces, ¿cómo se hunde? ¿Por qué se hunde si él es un buen nadador? ¿Y por qué le pide a Jesús ayuda? Señor, sálvame. Si él podía nadar, ¿no? Podía ir a la barca o no sé dónde estaba. No sé, ahorita me surgió esa... O mantenerse a flote. Si hay alguien que sabe... Yo ya la verdad admiro a los pescadores porque salen desde temprano a pescar, ¿eh? Y saben cómo sortear olas fuertes, temporales fuertes, y son, yo creo que de los mejores nadadores. Curioso, ¿qué pasó? Pide ayuda, ¿no? Yo quiero pensar que por el miedo, man. El miedo le borró todo. No sé. Yo quiero pensar que Pedro, con toda la experiencia que tenía, el miedo hizo que pareciera que se le perdió todo lo que había aprendido. Pero qué bonito, porque Pedro, ¿a quién pidió ayuda? Y Cristo, fíjate, ya entonces vamos a lo que estaba leyendo Paloma, man. Cristo que le dice, ay, sí, vente Pedro, con cuidado, ven, déjate ayudo, porque lo amaba, estoy seguro que lo amaba. Pero no le dice sí. Lo reprende, ¿se dan cuenta? Porque cuando leemos esa parte le dice, está en signos de qué, hermanos. Admiración. ¿Y cómo se deben de leer esos signos? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Yo no quiero pensar, yo me quiero poner a pensar que Pedro, no sé qué habrá pensado Pedro, hermanos, pero a lo mejor cualquier discípulo esperaría, a ver, ven, te ayudo. Ven, a lo mejor con palabras hasta amorosas. A ver, ven, amigo, compañero, mi discípulo querido, amado, te ayudo. Pero no. ¿Se dieron cuenta cómo llamó la atención Jesucristo a Pedro? Fuerte. Firme. ¿Por qué, Omar? Porque lo conocían ya. Podría ser, Raquel. Porque habían visto milagros que él había hecho. O sea, conocían a Jesús.
sea, para Jesús fue como decir, ¿qué no sabes quién soy? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es decir, a veces, hermanos, cuando nos llama la atención, no sé si le ha pasado que hay maestros que te dicen, oye Raquel, pero si tú eres capaz de eso y más, ¿qué te pasa? Yo espero más de ti. Y no es en ningún momento que el profesor te esté ninguneando, te está diciendo, oye Raquel, ponte las pilas porque yo sé que tú tienes esa capacidad. Yo quiero entender que eso es lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro. Le está diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si a mí me has visto hacer milagros, resucitar personas, levantar paralíticos, como diciendo, ¿por qué dudaste? Es decir, tú tienes capacidades más que estas, Omar. Sí, y además, momentos previos, Pedro le dijo, ¿no? Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Porque ellos tuvieron miedo al verlo. En otra parte dice que pensaron que era un fantasma. Y dijeron, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dice, ven. Y él le dijo, tengan ánimo, soy yo, aquí estoy yo. Y entonces en el momento Pedro fue y caminó una buena distancia, pero cuando dudó es cuando se hundió, ¿no? Entonces ahí cuando yo quiero pensar que Jesús le dijo, le estoy diciendo que soy yo, ¿por qué dudaste? Ve, y ya lo saca, ¿no? Lo salva. Pero le llama la atención. Y yo me imagino que Pedro, si alguien aprendió la lección ese día, fue Pedro. Pero fíjense qué hermoso es para no ver que Pedro, a mí me encanta la vida de Pedro. Ojalá hubiera una serie de Pedro, porque sería muy buena. Porque fue un hombre que, a pesar de estar con Jesucristo, yo me identifico mucho con él, porque así somos a veces, hermanos. Vemos a Dios actuar, vemos a Dios que está con nosotros y dudamos. Decimos que creemos, porque decimos, sí, si eres tú yo voy. Y ahí voy y veo muestras que es Él. Pero dudamos, fallamos, flaqueamos. Hermanos, a mí me gustaría que tengamos eso en mente. Que tengamos la capacidad de, como Jesucristo le dijo a Pedro, ¿por qué? Entonces, decir, lo que le estaba diciendo a Raquel, la idea de tú tienes capacidad de hacer más, tengamos también nosotros eso para nosotros, hermanos. Que diga, yo tengo, no en mis fuerzas, en Cristo tengo la capacidad de más, de santificarme, de trabajar, de hacer más cosas para Él, de buscarlo. Ojalá eso no quede en nuestra cabeza, hermanos. Vamos a ver otra característica, porque también, como llama la atención, un maestro a veces también, Jasón, regaña. ¿Te ha regañado un maestro? ¿Y qué se siente que te regañe un maestro? Bien feo, ¿verdad? Es como cuando te regaña tu jefe también, ¿qué se siente? Pues bien feo, nadie quiere recibir un regaño, pero a veces es necesario. Vamos por favor a Marcos 8 y vamos a leer esta pequeña porción donde vemos cómo a veces los regaños también son necesarios, hermanos. Marcos 8, ya estoy por terminar. Les comenté que iba a ser breve, hermanos. Marcos 8 y vamos a leer del 14 al 21. Fíjense, hermanos. ¿Ya están todos ahí? Sí. Voy a leerlo poco a poco. Dice así: habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no os recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Jesucristo le está dando una lección a los discípulos. Comienza diciendo que habían olvidado traer pan, es decir, para comer. Y no tenían sino, no tenían sino un pan consigo en la barca, es decir, iban a hacer un viaje y no tenían comida. Eso hace pensar que probablemente lo iban a utilizar. Si iban a ir en la barca, es probable que iban a tener un viaje largo. Es decir, necesitaban provisión para mínimo para.
para ese día. Y Jesucristo les dice: mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos se confundieron. Y ellos se fueron: oye, nos estará diciendo eso cuando nos dimos pan. Es que sí, mira, yo quise, se me olvidó el pan, oye. ¿Y por qué no lo trajiste? No. Y Jesucristo les dice: a ver, espérate. No, como diciéndole, no te estoy llamando atención por el pan en sí. ¿Se dieron cuenta? Él les dice, cuando les recuerda, a ver, cuando se hizo el milagro de los panes y los peces, ¿cuántas recogieron? No, pues un montón de pan. Y cuando la otra vez, ¿cuántas recogieron? No, pues mucho. Y entonces dice, ¿no se dan cuenta? Como diciendo, ni así lo entendéis. Como diciendo, no se preocupen por el pan físico, porque se va a sobrar, se va a tener. Preocúpense por eso dijo, de la levadura, de aquello que contamina. Ellos no lo entendían. Hoy, hermanos, nosotros sí lo comprendemos. Y Jesucristo también nos puede regañar cuando es necesario. Porque a veces pasa, Gaby, que nos preocupamos por cosas que realmente no tienen caso. A lo mejor yo quiero preocuparme por cosas pues superfluas, como tener buena ropa. Pues son ejemplos, hermanos, porque no es malo vestirse bien. O a lo mejor, pues no sé, tener un mejor carro, hermano. Pero Jesucristo nos dice, no te preocupes por eso. Preocúpate por lo que puede contaminar tu corazón. Esa levadura, que es el pecado, no santificarnos. Porque a la verdad, hermanos, yo creo, estoy aquí hablando con personas mayores. Realmente sí, y es un tema también muy importante, hermanos, porque aquí me gustaría tener una casa. A mí me encantaría tener una casa mejor más grande, un carro nuevo. Yo estoy seguro que todos tenemos deseos de ese tipo, ¿no? ¿Son malos? Yo creo que no. Pero a veces descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, cuando vamos en busca de eso. Y es lo que está tratando aquí. Les enseñó a sus discípulos, pero hoy también nos enseña a nosotros, hermanos, que nos cuidemos de eso. Porque lo que necesitemos, ojo, lo que necesitemos, no lo que querramos, lo que necesitemos, Él nos los va a dar. Y se me viene a la mente este versículo que engloba perfectamente eso, que dice que si buscamos primeramente ¿qué? Que debemos buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Y su justicia. ¿Y lo demás qué va a ser qué? Añadido. Es decir, preocupémonos por lo que realmente es importante. Hoy vamos a degustar unos ricos platos que trajeron, ¿verdad? Y es rico, es comida y la verdad se disfruta. Pero también, hermanos, esto debe ser disfrutable para nosotros. Cuando leamos su palabra, disfrutémoslas de lo que estamos leyendo. Porque realmente esta es palabra de vida eterna. Y es lo que es lo que Jesucristo les explica a sus apóstoles. Y los regaña porque termina diciéndole, ¿cómo aún no entendéis? Como diciendo, ¿en serio? Vamos a ver la última característica, hermanos, antes de ya terminar. Porque yo creo que un maestro, o la cúspide de un maestro, es que él va a poner el ejemplo. Un maestro, hermanos, pone el ejemplo de lo que quiere enseñar. Vamos todos a Juan 17 para terminar. 17-19. Juan 17-19, hermanos, por favor. ¿Ya están ahí? Sí. Juan 17-19. Fíjense, hermanos. De hecho, vamos a regresar a algo que ya habíamos leído, porque aquí es donde ejemplifica lo que hizo Jesucristo. ¿Ya están todos ahí? Sí. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer todos juntos y vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Vamos a leer a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego. Es solo el 19, hermano. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, si alguien nos dio ejemplo de santidad, fue Cristo. Y eso a nosotros nos da ejemplo que debemos hacerlo. No tenemos justificación. Él lo dijo. Y por ellos, es decir, por nosotros, me santifico a mí mismo. ¿Para qué? ¿Para que ellos qué?
Sean santificados en qué? En la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Su palabra. Que Dios les bendiga. Buenas noches.